Hola, mi nombre es Ariel. Yo soy Joaquín. De Habitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. En este caso, ya que estamos en otoño y empieza la temporada fría del año, y para todas aquellas personas que están entrando en las mismas temporadas frías, les vamos a contar qué es lo que hay que hacer, qué hay que esperar, qué cosas hay que tener en cuenta con la llegada del frío en respecto a nuestras plantas. Lo primero que tenemos que saber es que durante el verano y la primavera todo es crecimiento, todo está full, hay hojas nuevas todo el tiempo, es como la mejor época para quienes tenemos plantas, y en contraste con la temporada fría, que ahora todo va a estacionarse, vamos a tener que cuidar más a ciertas plantas, algunas se van a ir a dormir, no van a estar visiblemente por fuera de la maceta ya, quedan los bulbitos inactivos durante toda la temporada ahí abajo. Vamos a hacer una diferencia entre las plantas que tenemos. Aparte de que, como siempre les decimos, conozcan bien las plantas que tienen para saber qué necesita cada una. Va a haber tres tipos de plantas. Las que son tropicales, que va a frenar su crecimiento en invierno, porque es como que descansan, digamos. Después vamos a tener plantas que realmente descansan y se van a dormir, porque son plantas que desaparecen y van a tener que ver en el caso de cada uno. Muchas veces pensamos que está muerta, tiramos la tierra y en realidad era que solamente nacen en verano. Muchas veces esos bulbitos por ahí hay que sacarlos y guardarlos. Por eso averigüen bien cómo es. Y después tenemos plantas que van a ser de invierno. Entonces van a florecer en invierno, van a crecer en invierno y van a necesitar todos los cuidados que necesita una planta en invierno. Lo van a tener que tener porque es la época de esa planta, que generalmente son las menos. Generalmente la mayor cantidad de plantas que tenemos suelen ser tropicales, entonces suelen ser plantas que siempre están en actividad en verano. Lo primero y más importante absolutamente de todo es el tema del riego. Sí, esto que nosotros les vamos a decir va a aplicar para aquellas plantas que no son justamente de invierno, va a aplicar para las plantas de interior, plantas tropicales, que necesitamos cambiarle el mantenimiento que les damos cuando empieza la época del frío, porque son plantas que dejan de crecer, se van como a descansar. Sí, entonces, el tema del riego. Vamos a dejar de regar con la misma frecuencia con la que veníamos regando durante el verano. Mucho menos. Hay plantas que vamos a espaciar mucho más. ¿Qué es lo que pasa? En el verano teníamos mucha cantidad de luz, transpiran más, consumen más, están creciendo, entonces necesitan de esa cantidad. La planta. Entonces cuando la planta está activa, ¿qué pasa? Está consumiendo aguas y nutrientes. Sí. No está activa la planta ahora, entonces deja de consumir agua y nutrientes. Por ende las tenemos que regar muy poco. Chequemos eso porque va a haber plantas que prácticamente todo el invierno no la vamos a tener que regar. Entonces seamos muy buenos observadores de ver que realmente esté totalmente seco el sustrato en las plantas para volver a regarlas. Sí, si vienen como muy embalados con el tema del riego por ahí, obsérvenlas y esperen hasta que estén un poquitito caíditas para empezar a regarlas, porque así van a saber que no se van a pasar con el tema. Para ir chequeando el tiempo que necesitan. También va a pasar por ahí que las plantas que tenemos dentro de nuestra casa, si tenemos por ahí, no sé, una calefacción central o algo de esto en donde todas nuestras habitaciones van a estar súper calentitas y todo, bueno, capaz que esas plantas van a reaccionar diferente al invierno, porque no lo van a sentir al frío, entonces tal vez sigan activas y sigan consumiendo agua y nutrientes. Fíjense, pero por ahí si a estas plantas las tenemos en un área de la casa en donde nunca prendemos el calefactor porque lo prendemos solamente en la pieza y en esta parte no lo prendemos nunca y van a sentir el frío, entonces no es lo mismo. Por eso también tengan en cuenta eso. Segunda cosa muy importante, ya que está hablando Joaquín justo de la calefacción, es el tema de la calefacción. Todo lo que, si ustedes tienen los splits que son aire-calor y eso, tengan en cuenta que si está tirando calor ahora, que así como en invierno cuidamos que la corriente del aire directo no le dé a las plantas, vamos a cuidar exactamente lo mismo, que la corriente del aire caliente no le dé directo, porque se reseca, o sea, lo que va a pasar en general es que todas las formas de calefaccionar los hogares que tenemos resecan el ambiente. Y las plantas son tropicales y necesitan humedad y todo eso. Entonces bajan muchísimo la humedad que hay y es cuando nos empieza como a jugar en contra con estas plantas. Porque suponte, si tenemos calateas y tenemos un ambiente súper seco ahora, necesitamos fomentar que haya
humedad. Y esto lo vamos a lograr con humidificadores. Tienen que, dependiendo el lugar en el país donde estén, averigüen qué opciones tienen de humidificadores cerca. Al menos, en vez de generar un ambiente súper húmedo, qué sé yo, por lo menos intentemos que no se nos reseque tanto el ambiente dentro de nuestras casas, poniendo tal vez un tarrito con agua arriba del calefactor para que se humedezca el ambiente. Sí. O bueno, si tenemos un radiador o algo en donde no le podamos poner un tarrito de agua, pónganlo en la cocina. Suelen venir el eucalipto, que varias personas por ahí si tienen alergias o problemas lo deben conocer, que pones el eucalipto en un tarrito con agua y eso se va evaporando. Entonces eso también propicia un ambiente húmedo. Sí, Joaquín lo usa, está bueno. No húmedo, pero no se va a llegar a resecar tanto. También lo que pueden hacer si viven en un departamento o en algún lugar chico es cuando se van a bañar, bañarse con la puerta abierta, cosa que el vapor de todo el baño se vaya al resto de la casa. Eso también está bueno. No es que les va a dar un ambiente súper húmedo, pero va a ayudar a justamente que no se reseque tanto. Sí, a combatir la resequedad del ambiente. Otra duda que hay es el tema de, bueno, si yo calefacciono, le estoy aportando entonces la temperatura que necesitan. Sí está bueno calefaccionar los espacios para las plantas, pero si calefaccionamos tener en cuenta esto del tema de la humedad, de que si es con aire o los caloventores, que no dé directo para nada a una planta, porque no porque calefaccionemos un ambiente las plantas van a querer que estén en verano todo el tiempo, porque la cantidad de luz es menos. O sea, hay muchos factores por los cuales la planta se va a dar cuenta de que no está haciendo verano. Bueno, hablemos de la luz entonces, que esto es muy importante. Lo que tenemos que saber es que en invierno, con el tema de la luz, cambia la cantidad de luz que da en nuestras casas. Ahora el sol lo tenemos más abajo, pasa más abajo, entonces los espacios en nuestras casas que antes recibían luz no van a recibir luz, y algunos que antes que no recibían ahora sí reciben. Y como el sol es más suave durante estas temporadas, le puede dar ese sol directo a las plantas. Como antes en verano por ahí hay ciertas plantas que no van a tolerar el sol directo, pero ahora en invierno pueden tolerar más horas de sol directo porque es mucho más suave. Sobre todo más entrado en el otoño y en el invierno. En el invierno ni hablar, le puede dar. Entonces, si ahora, esto para que lo tengan presente, si antes a mí me daba luz y ahora no me da luz, pueden mover las plantas. La temporada fría es una buena temporada para mover las plantas del lugar durante esa temporada, porque vamos a buscar de que estén mejor. Hay otra cosa que a mí me pasó, que es que yo las tenía pegadas a la ventana, y acá el año pasado cuando nevó en Córdoba, todas las plantas, bueno, en realidad un Philodendron Lemon creo que era, se me terminó muriendo todo, porque estaba pegado a la ventana y se perdió. ¿Serio? Porque lo pegó mucho. No, se me quemaron todas las hojas y se terminó muriendo. Y otro más también, que venían dos plantas en particular que venían muy bien después de esa situación del día que nevó y toda esa cuestión por el frío, se me terminaron muriendo. Entonces sepan que ahora está permitido mover. No está bueno que la estén moviendo todo el tiempo las plantas del lugar porque se tienen que matar, pero sí, al comienzo de la temporada está bueno que las cambien de lugar si creen que les va a ir mejor en otros espacios por el tema de la luz. Después, otro tema muy importante es el del fertilizante. Dejen de fertilizar sus plantas porque, como les decimos, la mayoría van a estar en reposo, no van a estar consumiendo ni agua ni nutrientes, entonces no les hace falta. Si le ponen, no es que le va a hacer mal a la planta, sino que van a estar desperdiciando plata, porque la planta no los va a usar y ustedes están comprando y aplicándole eso. No es que porque sea invierno y le ponga fertilizante entonces va a tirar nuevas hojas o algo. No. Van a estar tirando plata a la basura, básicamente. Y bueno, sí le podríamos hacer algún daño a la planta, pero bueno, no por ahí no es tan común. Capaz por ahí sí le ponen mucho, muy seguido. Tienen que ver más que nada con el tema de que van a perder plata. Únicamente fertilicen aquellas plantas que ven que continúan creciendo. Esas son las que... Y fertilicen suave. Fertilicen las plantas que sean de invierno, obvio. Por supuesto. Las que sean de invierno, por eso no tienen nada que ver con todo esto que le estamos diciendo. La planta de invierno la van a tener que regar, la van a tener que cuidar, le van a tener que propiciar todo lo bueno porque esas plantas funcionan en invierno. Bueno, y tenemos ciertas plantas que directamente desaparecen, que suelen ser plantas por ahí como los caladium. Sí, son plantas que generalmente son muy tropicales. De hecho, el caladium, de donde es, en el invierno de allá, al ser tan caluroso que es de Centroamérica, sigue estando a full el caladium, nunca se muere. Pero como en esta zona sí
tenemos fríos más fuertes, cuando detecta el frío, pum, se va a descansar la planta y vuelve a salir. Puede pasar también con las alocacias, tipo la alocacia amazónica, es muy común que también por ahí se les pueda llegar a morir. Y creo que era esa la que se me había muerto, que me quedó el bulbito con el frío y después volvió a crecer. No suelen ser igual tantas por ahí las plantas que tienen esta particularidad, pero por eso es importante siempre que conozcamos bien las plantas que tenemos para que no nos pase eso de que tiramos la maceta y perdemos una planta que después nos enteramos que puede volver a crecer. Y después el tema como más común es el tema de las heladas, que lo que tienen que tener presente cuando... Bueno, empezar a chequear el clima, ¿no? Porque si tienen plantas afuera, acá hay unas ciertas cuestiones. Quienes viven en ciudad y tienen plantas en balcones, es difícil que una helada les pegue. De hecho, cuando tenía plantas en Córdoba, en la ciudad, nunca una helada afectó a las plantas, porque no son, al estar en lugares que lamentablemente no tienen mucho verde y son puro edificio, el calor se mantiene mucho más ahí y no impacta tanto. Pero quienes están en zonas más rurales o un poco más alejados de los centros de ciudad, sí, y que tienen plantas en el exterior, tienen que tener en cuenta las heladas, chequeando el clima, y además cuando ven que va a haber una, hay ciertas cosas que pueden hacer. Lo primero es el tema de la manta antiheladas, que pueden ir a un lugar de telas y comprar fiselina o friselina, le suelen decir, y les va a salir baratísimo, cubren, o con papel craft, carísimo, pero también hemos visto que lo cubren con papel craft. Si sabemos que va a venir una helada, regar las raíces, no las hojas de la planta, sino las raíces, o sea, la tierra. Esto va a hacer que el efecto no sea tan grande, proteger la tierra también con hojas y mulch. Eso también le va a ayudar a que el frío no traspase la tierra. Son como varios tips. Hay plantas que, aunque las cubran, sí o sí van a perder las hojas porque son por ahí plantas muy tropicales. Si las tienen en el patio por ahí, esas plantas ya deben estar acostumbradas al frío, por lo que en verano van a perder las hojas, se van a hacer miércoles, pero después en verano vuelven a salir, así que no se preocupen por eso. Es muy común que suponente, si tienen musas, las musas, o sea los bananeros en exteriores, en invierno directamente los cortan. Se quema todo el bananero, sobre todo si llega a caer una helada. Sí. A veces no hace falta que caiga una helada y lo mismo se mueren, pero si cae una helada, chau. Pero eso a la primavera próxima vuelve a salir todo. Tengan en cuenta que decía Joaquín recién con el tema de la helada, que una cosa es aportarle mulch y hojas para que las raíces estén calentitas. Y además, que es diferente, es regar antes de la helada. Porque lo que hace es que se congela y cuando el agua pasa de estado líquido a sólido, libera calor. Entonces, donde está la planta, la mantiene con más calorcito. Con la liberación de calor. Lluvia. No, las hojas no. La planta no se tiene que mojar. El suelo van a regar. El suelo. Terminando. Bueno, y este fue todo por este video. Coméntenos si tienen algún otro truquito para el invierno o si les ha funcionado esto. Sí. ¿Cómo hacen ustedes con la ubicación de sus plantas? Si tienen otro truquito, déjenlo, así lo dejamos fijado y lo puede leer más gente a eso. Lo estamos leyendo. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos la próxima, bye.